Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hacer una introducción a la tipografía. Los objetivos planteados van a ser una introducción al proceso de la comunicación gráfica, un breve estudio de la tipografía, el análisis de algunos ejemplos y una serie de recomendaciones. Como introducción a la comunicación gráfica tenemos la imagen y el texto. Son el paradigma de la comunicación gráfica. Un mensaje intencional emitido por alguien para entrar en contacto con la mirada de otro, nuestro público objetivo, e influenciarle. Se unen imagen y texto para formar esta comunicación gráfica. En esta unión el texto va adquiriendo importancia. Tanto la imagen como el texto dan lugar al mensaje bimedia o lo que actualmente podríamos llamar mensaje multimedia. La difusión de la tipografía se extiende por todo el mundo. La imprenta y la industrialización hacen que el mensaje escrito pueda llegar a difundirse. Actualmente solo unos pocos podrían acceder a libros de texto. Hoy en día es algo que podemos tener en casa sin problemas. Con esto también llegamos a la era digital. Actualmente nos encontramos con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde podemos acceder a tal cantidad de información desde cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier lugar. Las palabras se han ido convirtiendo en imágenes. El arte de exhibir la palabra escrita ha evolucionado. El empleo de las letras puede tener dos funciones, tanto para comunicar como imagen. Cada letra de una palabra es por sí misma un elemento gráfico que aporta riqueza a la composición final. Los caracteres matizan las palabras y le aportan o refuerzan el sentido. Vamos a hacer una pequeña introducción a la terminología gráfica. La letra es el signo gráfico que se usa para representar el lenguaje. El carácter, sin embargo, es la impresión del tipo. Y el tipo es ese bloque de madera o metal con el grabado de una letra. Esto que tenemos aquí representado es el tipo. Si presionamos este tipo sobre el soporte, obtenemos el carácter, la impresión del tipo. Además tenemos otro concepto que es la fuente. La fuente son el conjunto de caracteres de un mismo diseño, tamaño y peso. Y un conjunto de fuentes, según su orientación, valor o proporción, conforman la familia tipográfica. Una vez tenemos claros estos conceptos, esta terminología, vamos a adentrarnos dentro de la tipografía. Según Martin Solomon, la tipografía es el arte de producir mecánicamente letras, números, símbolos y forma con la ayuda del conocimiento de los elementos, los principios y los atributos esenciales del diseño. Un carácter no se refiere a una fuente en general. Un carácter puede ser una letra, un número, una coma, un acento. Dentro de las fuentes tipográficas existen variantes. En estas variantes debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado, el grosor del trazo, que se refiere a la pesadez o ligereza del carácter. La proporción entre los ejes horizontal y vertical, la proporción de alto y ancho. La inclinación del eje vertical, que correspondería a la itálica o cursiva. El tamaño de la caja, que da lugar a la mayúscula, a la minúscula o a la versalita. El tamaño de las fuentes, según desde la distancia desde la que se vaya a leer, utilizaremos una fuente de un tamaño mayor o menor. La medida del cuerpo, que es la altura de la letra con el espacio por encima y por debajo para que no se solapen las líneas. El espacio entre caracteres, entre letras y palabras. El ancho de línea. A menor ancho de línea es más cómodo leer, leemos más rápido. El interlineado vertical entre líneas y la alineación de los textos, a la izquierda, a la derecha, centrada, justificada, forzada, etc. Estos aspectos son muy importantes a la hora de elegir una tipografía para transmitir el mensaje deseado. También podemos ver clasificaciones de familias tipográficas. Tenemos, por ejemplo, la clasificación de Maximilian Voss, de 1950, otra clasificación de Robert Brinkhurst, la clasificación del ITP de 1957 y una clasificación a la que le vamos a prestar mayor interés, la clasificación Serif y Sans Serif,
o podríamos llamarla la clasificación de fuentes con remate o sin remate. Como podemos ver en los ejemplos, en la letra A, que está situada en la parte de arriba, no tenemos ningún tipo de adorno. En las A no tenemos astas, no tenemos remates. Sin embargo, en la A, que tenemos situada en la parte inferior, sí que tenemos unos adornos donde termina la A, tenemos unos remates. Podemos diferenciar las fuentes tipográficas en fuentes con remates o fuentes sin remates. Y por último tenemos otra clasificación, según los trazos terminales, según estos remates. Si pasamos al carácter, el carácter es la unidad mínima de una forma y un estilo singular. Según las partes fundamentales de este carácter, de esta letra, obtendremos ese estilo que da el carácter a la fuente. Dentro de las partes fundamentales tenemos el asta ascendente, tenemos la cola de una letra, tenemos el asta descendente, lo que podría ser el ojal, la línea base, la línea superior, el hombro, etc. Y por último, es muy importante, según el trabajo que vayamos a realizar, la unidad tipográfica. Para los trabajos de impresión utilizamos el punto y para los trabajos digitales utilizamos el píxel. Aquí podemos ver dos ejemplos, dos imágenes en las que se han utilizado fundamentalmente la tipografía. Podemos ver que en la primera imagen la tipografía tiene esa función informativa, pero también tiene esa función decorativa. Se ha jugado con los interlineados, se ha jugado con los colores para resaltar el texto sobre el fondo, se ha jugado también con el texto a modo de fondo para dar sensación de textura, a sangre como elemento decorativo, contrastando con los fondos, etc. En el ejemplo de la derecha podemos ver cómo se han utilizado diferentes fuentes tipográficas según el significado o la importancia que se le haya querido dar a cada palabra. Vemos cómo se ha utilizado la negrita para resaltarla más, cómo se varían entre los tamaños, etc. Después de lo visto, podemos hacer una serie de recomendaciones, y es que existen unos mínimos estándares para una buena tipografía y composición. Las letras redondas y minúsculas suelen ser más legibles que las cursivas, las negritas, las mayúsculas o letras más estrechas. Las negritas llaman mucho la atención, en ocasiones es bueno y en ocasiones puede perjudicar. Deben usarse solo para enfatizar algunas palabras y nunca en frases completas, únicamente cuando sea estrictamente necesario. Las mayúsculas son mucho más difíciles de leer que en las minúsculas, por ello solo son recomendadas para palabras sueltas. Las itálicas o cursivas son poco legibles, por lo tanto no son recomendables, solo deben utilizarse con fuentes de tamaño suficientemente grandes para que se puedan leer correctamente. Los comienzos de párrafos deben ser fácilmente reconocibles, utilizando sangrías, separaciones. Hay que evitar el texto subrayado, en especial títulos o subtítulos, ya que las líneas los separan del texto al que pertenecen. Es bueno dejar siempre un espacio mayor por encima de los títulos y subtítulos que por debajo, así como evitar ponerlos todos en mayúsculas. Es bueno identificarlos, diferenciarlos entre ellos. Las viñetas y las sangrías son muy útiles para estructurar la información, separar conceptos, subordinar unos a otros, crear independencia. Y por último, los espacios en blanco hacen los documentos más fáciles de leer y le dan un espacio muy limpio. De esta forma hemos hecho una pequeña inclusión en el mundo de la tipografía.